tratar son básicamente dos temas. ¿Sí? Uno, vamos a hablar de las fuerzas entre superficies, cosas que ustedes ya conocen, pero voy a remarcar en algunos problemas que usualmente vemos en las resoluciones. Y la segunda es, vamos a hacer ahora un problema, ya no de trayectorias rectilíneas, pero sino de trayectoria circular. Perfecto. Vamos a empezar a hablar de fuerzas entre superficies. Las fuerzas de superficie tienen estas características. Son básicamente fuerzas de contacto. ¿Sí? Por eso, ¿sí?, que decimos que son fuerzas reactivas. ¿Qué significaba reactiva? Básicamente que adoptaba el valor necesario para que se cumpla la condición. El origen de estas fuerzas es la deformación de las superficies, una pequeña deformación a nivel molecular, o sea, de muy pequeña, con muy pequeña deformación aparece esta fuerza, inclusive cuando nosotros no la podemos percibir. En general es tan compleja que nosotros vamos a usar dos fuerzas para poder describir describir completamente esta fuerza entre superficies, que en general va a ser el normal y el rozamiento. Tanto es así que podemos ver que la fuerza neta de interacción entre dos superficies va a ser la suma de dos fuerzas, una perpendicular a la superficie y otra paralela a la superficie. Obviamente la fuerza normal ustedes la han trabajado un montón, ¿sí? Y la fuerza de rozamiento también la han trabajado un montón, pero no me voy a focalizar en el concepto de fuerza de rozamiento. Vamos a hacer un pequeño experimento pensado. Tenemos un plano inclinado ponemos un pequeño bloquecito sobre el plano inclinado y lo que vamos a hacer es cambiar el ángulo del plano. Y vamos a ir viendo qué fuerza tiene. Por ejemplo, si el ángulo es alfa, este ángulo pequeño, voy a colocar el bloque y voy a medir cuál es el valor de la fuerza de rozamiento. Si el bloque queda quieto, el valor de la fuerza de rozamiento va a ser justamente el valor del peso por el coseno del ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal. Bien, y por ejemplo, ahí está el valor que va a ser m por g por el coseno del ángulo que forma con el seno del ángulo que forma con la horizontal. Disculpe, me equivoqué. Es el seno del ángulo que forma con la horizontal. Y la voy a graficar ahí. Lo que voy a hacer ahora es cambiar un poquito el ángulo, voy a aumentar el ángulo. Si aumento el ángulo y se mantiene en equilibrio, el ángulo es un poquito más grande, por lo tanto el seno del ángulo es un poco mayor, ¿sí? Y la fuerza estará por ahí. Si aumento un poco más el ángulo, todavía la fuerza va a ir aumentando un poco más. Si aumento más el ángulo y todavía se mantiene en equilibrio, la fuerza se va a incrementar, básicamente porque vale mg por el seno del ángulo. Y si aumento mucho el ángulo, o un poquito más, veo que se cae. ¿Sí? Que la masa empieza a deslizarse por el plano inclinado y ahí el valor de la fuerza, ¿sí?, ya no es mg por el seno del ángulo, sino que es algo bastante menor, o menor, que, bueno, pongamos que toma por ahí el valor. Va a ser menor que mg por el seno del ángulo. Vean que es menor que el valor máximo obtenido. Si yo cambio el ángulo, repito el experimento, lo que vamos a ver es que por más que aumento el ángulo, el bloque se va a deslizar y la fuerza se va a mantener más o menos constante. Eso significa que hay dos regímenes, ¿sí?, separados para un cierto ángulo, separados por cierto ángulo, cierto valor de ángulo. Un régimen
lineal, ¿sí? Que es, digamos, que en la cual la fuerza de rozamiento va a ir creciendo hasta cierto ángulo y después a partir de cierto ángulo, ¿sí? La fuerza de rozamiento se mantiene constante. ¿Sí? Y vean que ese lugar donde la fuerza de rozamiento se mantiene constante era porque el bloque se movía. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos decir? Y bueno, esto que hay toda una zona en la cual, ¿sí?, la fuerza de rozamiento es un régimen estático y la fuerza de rozamiento va creciendo linealmente, va creciendo, toma valores entre 0 y un valor máximo, que es la fuerza de rozamiento máximo. ¿Sí? Después tenemos un régimen que es dinámico, en el cual la fuerza de rozamiento toma un único valor, independientemente o aproximadamente independiente, ¿sí?, del movimiento. Las dos superficies están en movimiento y bueno, ahí la fuerza de rozamiento toma un cierto valor. En el régimen estático, vean que el módulo de la fuerza de rozamiento va entre 0 y un valor máximo. Y en el régimen dinámico, la fuerza de rozamiento toma un valor definido. Los ingenieros han evaluado muy bien estos valores extremos, ¿sí? Esos dos valores. Los han estudiado. Y han obtenido leyes empíricas, ¿sí? Leyes empíricas, que dicen lo siguiente, muy bien, la fuerza de rozamiento, ¿qué necesito para que haya rozamiento o contacto entre las superficies? Por lo tanto, estos dos valores van a depender, ¿sí?, de la normal, van a ser todos proporcionales a la normal. Estos dos valores, el valor máximo y el valor que toma la fuerza de rozamiento en el régimen dinámico. Eso van a depender de la normal, del valor que toma la normal. A normal 0, estos valores son 0, porque no hay contacto entre superficies. Y la constante de proporcionalidad, ¿sí?, porque yo dije que las fuerzas estas máximas y la fuerza dinámica eran proporcionales a la normal, y la constante de proporcionalidad se va a llamar coeficiente de rozamiento. Ese coeficiente de rozamiento, para el caso estático, lo vamos a llamar mu sub b, ¿sí? Y entonces me va a dar el valor del máximo fuerza de rozamiento estático posible en el sistema. Y en el caso del régimen dinámico, ¿sí?, se va a llamar mu sub d, mu dinámico, obviamente, ¿sí?, que nos indica cuál va a ser el valor de la fuerza de rozamiento cuando tengo están en movimiento ambas superficies. ¿Cuál es el rango de validez de todo esto? ¿Sí? Y bueno, el rango de validez es, vean que este lado es estático, ¿sí?, todo este lado es estático, mientras que todo este lado es dinámico. ¿Ok? Entonces, el rango de validez de estas dos expresiones, ¿sí?, obviamente en el rango estático es, digamos, no perfecto, pero anda bastante bien. En el régimen dinámico, esto es válido para velocidades bajas, velocidades entre las superficies bajas. ¿Y eso por qué? Porque la idea es que esto está trabajando con casi un equilibrio. ¿Sí? Entonces lo que tenemos es que ambas superficies se mueven lentamente respecto de la otra y la velocidad relativa es lo suficientemente baja como para que el aire, ¿sí?, que está entre ambas superficies no tenga efectos significativos. Si las velocidades aumentan entre ambas superficies, este régimen dinámico que está acá descrito en estas ecuaciones, ¿sí?, no son válidas. De hecho, el aire empieza a funcionar como un colchón de aire y esa fuerza de rozamiento cada vez disminuye más. ¿Está? Así que todo lo que ustedes sabían en general de las fuerzas de rozamiento, bien, es en el régimen o estático o en el régimen de baja velocidad. Cuando hay alta velocidad,
esto no sirve. No, estas expresiones no son válidas. ¿Hasta qué velocidad más o menos es válido, profe? Mientras no se arme el colchón de aire. Eso va a depender de el tipo de superficie que tengas ahí. Esto es prueba y error, como te dije. Estas son fórmulas empíricas, ¿sí?, que desarrollaron los ingenieros. ¿Ok? Lo que estos mu dependen básicamente de las superficies y los materiales, del estado de la superficie y de los materiales. Y del tipo de material. Quise escribir eso, no sé si es bien. ¿Por qué? En esencia, ¿sí? Porque, ¿cómo lo hicieron? Hicieron este experimento que les acabo de mostrar así con el plano inclinado, pero con distintos materiales y distintas superficies, ¿sí? Distinto estado de superficie, más lisas, más rugosas, materiales que se deforman más o menos. Y entonces pudieron llegar a calcular ambos. Por ejemplo, para tener una idea, si fuese teflón, ambas superficies de teflón, ¿sí?, el coeficiente de rozamiento estático y dinámico valen lo mismo. Es decir, que esta curva prácticamente no tiene ese salto. En cambio, si es hierro, no. El hierro tiene un coeficiente de rozamiento estático bastante más elevado que el dinámico. Y si es goma y caucho, la diferencia puede ser bastante más grande. El de goma y caucho, entre caucho y asfalto, ¿sí?, el coeficiente de rozamiento es 0,8 el estático y 0,6 el dinámico. Claro, pero si lo mojo, ¿sí?, puede pasar a 0,4. Y eso tiene algunos problemas, ¿sí?, cuando uno conduce en, digamos, un día lindo, ¿sí?, o un día lluvioso. Entonces, tiene que ver con la tracción. Así que es muy importante, ¿sí?, saber que el coeficiente de rozamiento estático y dinámico no son lo mismo. Ustedes se preguntarán si en los problemas le van a decir en qué régimen están trabajando. En general sí, le vamos a decir estamos trabajando en el régimen dinámico o en el régimen estático. Pero si no se lo dicen, ustedes lo único que pueden hacer es resolver el problema en el régimen estático, calcular cuál es la fuerza de rozamiento máxima que le da, ¿sí?, porque, bueno, ustedes suponen que es estático, resuelven el problema dinámico, calculan como resultado el valor de la fuerza de rozamiento, que puede adoptar un valor entre 0 y el valor máximo. Después verifican si la fuerza de rozamiento que obtuvieron está dentro de ese intervalo. Si está dentro de ese intervalo, está bien que hayan trabajado con el régimen estático y esa es la solución del problema. Si está fuera de ese intervalo, significa que les da una intensidad más grande que la fuerza de rozamiento máximo, entonces era rozamiento dinámico y hay que volver a resolver el problema. Es la única forma, en el caso que no le den la fuerza de rozamiento, ustedes, la única forma de resolver el problema en forma consistente es siempre asumiendo que es estático, obteniendo el resultado de fuerza de rozamiento y comparándola con la fuerza de rozamiento máximo. Bien. Problemas usuales, ¿sí?, es que la fuerza de rozamiento vale mu por la normal. Eso, gente, no se puede hacer ya en un curso de física 1 a nivel universitario. Y saber que en el régimen estático tampoco vale mu por la normal. En el régimen estático toma un valor dentro de un intervalo. Cualquier valor dentro de ese intervalo es plausible. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento proviene de una interacción entre superficies y entonces es una fuerza reactiva. Tiene que adoptar el valor que tiene que adoptar, salvo, ¿sí?, cuando estamos trabajando en el régimen dinámico, que entonces sabemos cuánto vale.
Bien. ¿Alguna pregunta acá de esto? No, no. Bien, perfecto. Entonces ahora pasamos al problema que